Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Rueda y aquí estamos con Susan Powell. La verdad, le agradecemos enormemente que nos dé este espacio aquí en el evento de Isabel. Gracias. Te agradezco enormemente y todas las personas que nos van a ver del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy, a la orden. Bueno, mira, para todas las personas que nosotros nos están viendo y nos van a ver aquí en México y en otras partes del mundo, hay algunas personas que ya te conocen, pero hay otras que todavía no. Para las personas que no te conocen, ¿nos podrías relatar un poquitito, aunque sea de una forma un poquito breve, cómo fue tu infancia, cómo nace Susan? Yo siempre me presento como una pueblerina irlandesa de un pueblo en el norte de Irlanda de 20.000 habitantes, de los cuales la mitad son vacas, con lo cual soy una Heidi irlandesa. Y nací en un pueblo muy problemático por el tema del terrorismo en Irlanda del Norte, y yo recuerdo, tengo siempre tan presente el escuchar continuamente helicópteros, sirenas de los bomberos, las bombas explotar, y yo vivía eso como lo más natural, ¿no? El día a día era eso. Pero de alguna manera yo sabía que otro mundo existía fuera de ese pueblo y tenía el anhelo de recordar cómo era mi casa realmente, que aquello no era lo que yo sentía como mi casa verdadera. Recuerdo mirar a mis hermanos y mis padres y decir, si esa gente no es mi familia verdadera, ¿no? Están de paso en mi vida. Y yo sentía que había otra familia más allá de la familia irlandesa que yo tenía que buscar, tenía que encontrar, tenía que sentir. Y ahí fue, a lo largo de esos años, la búsqueda de ese algo más. Tengo el recuerdo de pasear por el pueblo y ver a los pueblerinos casarse en la catedral del pueblo, los mayores emborracharse en todos los pubs del pueblo, la gente de compras, y yo pensaba, yo no espero eso para mi vida, hay algo más, ¿no? Entonces tuve una infancia con una salud delicada, padecía asma, tenía mis problemas, ¿no? de dormir, conciliar el sueño, de ser una persona normal con un sistema nervioso muy estresado, y mi niñez fue igual de difícil, pero me sentía diferente a los demás, siempre. Miraba a mis compañeras de clase en el colegio y digo, ellos no saben quién soy, no saben que soy diferente, pero a la vez quería ser una más. Quería ser como las demás niñas de mi clase. Luego pasé a la pubertad y por ese amor que sentía hacia la humanidad me enamoraba de todos los hombres, todos los chicos, todos los amigos que tenía. Y estaba ahí en mi nube del amor incondicional, ¿no? Y no fue hasta que fui a la universidad que empecé a tomar conciencia que yo podía ser lo que yo quería ser en esta vida, y simplemente elegí lenguas modernas como tener pasaporte para poder salir del país. Digo, si estudio francés, italiano, portugués, latín se coló ahí igualmente, pues esa sería la fórmula para salir del país, tener permiso para marcharme, ¿no? Bueno, pues llegó el momento que tocaba mi año sabático y sabía que iba a ir a España, ¿no? Con los españoles, playa, sol, ¿no? Iba a ser mi sueño hecho realidad, y cayó la nota. Un cáncer terminal, con lo cual los médicos me decían, te ha tocado. Y yo pregunté, inocente de mí, soñando con lo que yo podía estar viviendo, digo, ¿y si yo no paso por vuestro protocolo? ¿Qué probabilidad existe de que yo pueda salir de esto sin pasar por el protocolo convencional, ¿no? Y dice, por callarme, pues el 1%. Digo, bien, yo soy esa. ¿Cuánto tiempo te daban de...? No me daban tiempo. No te daban tiempo. No, me decían
que ahora eres nuestra, pasarás por nuestro protocolo, te vamos a vaciar como mujer, ¿no? Te vamos a sacar glándulas, y lo que peor me sentó en ese momento fue que para tener relaciones sexuales vas a estar muy seca. Y yo pensé, uy, si acababa de descubrir el sexo. Digo, esto ya no me gustaba tanto. Y para concebir, al estar seca, pues ibas a tener problemas para quedarte embarazada. Y si te quedaras embarazada, tenías problemas para parir. Me acaban de cortar toda mi feminidad, ¿no? Como mujer, esto yo decía, o me hago monja o paso de los médicos. Y tomé una decisión, quizás por ser ingenua, inocente, inconsciente, me sirvió. Porque me agarré a ese 1% y yo digo, yo soy esa. Firmé un papel delante del médico diciendo, chao, adiós, ya está, me voy. Y llego a casa con esa noticia para mis padres, pero como yo siempre tenía las cosas tan claras, ellos confiaban en mí. Creo que pillé a mi padre con 4 whiskies y no se enteró demasiado de la película, con lo cual también me fue bien. Y ¿a qué edad fue todo eso? Eso fue a los 20 años, okay. 21 años. Y decidí que yo iba a ir a Irlanda, pero al mismo tiempo, al haber sido una alumna en un colegio católico, apostólico, románico, yo pensé, después de tantos años, la iglesia, yo respetando y haciendo lo que se me dictaba, yo dije, vamos a hacer una pausa aquí. Perdón, que si hay alguien ahí arriba, realmente, ¿no? Después de todo lo que me habían colocado aquí, yo prometo que si yo me curo, dedicaré mi vida a dar esperanza a los demás, a los que pueden encontrarse en una situación como la mía. Anda, pues alguien tomó nota. Dice, un milagro para la Paul, un milagro, rodando, oído cocina, venga, ha hecho una promesa. Más tarde descubrí que una promesa son palabras sagradas. Si tú lo dices, más vale que respetes y que lo hagas. Esas palabras y que lo hagas. Sí. Con lo cual yo digo, yo lo hago. Y me fui para España. Fui para España con un poco de chulería, de que yo puedo con el mundo, yo puedo con todo, yo soy fuerte. Pero como había hecho esa petición, pues se presentó una persona en mi camino. Yo creo que me quería ligar, me miraba mucho los ojos azules, se acercaba mucho, se acercaba un poco más, me plantó un beso, ¿no? Pero él se ofreció a darme las pautas para ayudarme la alimentación. Me fui abriendo porque enseguida vi cambios. El asma desapareció. Mis trastornos digestivos. ¿Pero todo fue a partir de esa persona? Sí. Eso fue... También no estaba mal, esa personita. Entonces mis trastornos digestivos se mejoraron. Empecé a sentir ganas de moverme más, hacer deporte, empecé a correr, me apunté al gimnasio, empecé a correr y me convertí en una especie de Forrest Gump. Ese le conoces, ¿no? De Forrest Gump, ¿no? Sí. Corría, oh, venga. Yo no me dejé barba porque no me salía, pero... Esta persona puede haber sido también un ángel que te enviaron para que empezara a manifestar todo lo que se te fue sanando. Tú sabes la de ángeles que han aparecido en mi vida, porque claro, como yo venía con un plan que yo todavía no lo sabía, yo tenía un montón de personitas ahí arriba que me enfilaban con mi misión, y cuando yo me desviaba un poquito, llegaba por ahí la colleja, una personita que se presentaba, que me recolocaba en ese camino, ¿no? Y por eso yo siempre he sido una consentida del universo, una privilegiada, porque yo todavía tenía que descubrir quién soy, ¿no? Quién era yo en aquel entonces, y realmente me han llevado entre algodones para que yo pudiera cumplir con lo que yo venía a hacer, ¿no? Y una de esas personas en el camino que tú llamas ángel, ¿no? Un mensajero. Entre muchos, fue uno que me marcó mucho, que un día yo iba a dar una conferencia
y estaba en el portal de casa y caía un diluvio un domingo por la mañana bien temprano y yo decía, ahora cómo puedo encaminarme para ir a ese hotel bajo esa lluvia. Yo todo muy mona, vestida, ejecutiva, con mi traje de color azul, con mi maletín, y yo pensé, ¿qué hago? Y en ese momento, de la nada, apareció un motero con una moto grande, brillante, negra, un motero vestido de cuero negro, un casco brillante con una visera, aparece de la nada en contramano, contrasentido, y sube encima de la acera delante de mí, levanta la visera y dice, ¿qué necesita un taxi, señora? Y yo, si no llegas tan lloviendo y yo con la faldita me subo la moto contigo y nos damos un paseo, ¿no? Entonces, a la nada, pues sube por la calle, contrasentido, y se queda esperando en una esquina, mientras de repente aparece un taxi, un taxista, y se queda delante de mi casa, baja la ventanilla y dice, ¡taxi! Me acerco al taxi. Mientras tanto, el señor de la moto levanta la visera al final de la calle, me tira un beso y yo pensaba, ¡vuelve! ¡No me dejes aquí! Ya tengo... Y se va, me monta al taxi, me subo al taxi y el taxista me dice, buenos días, princesa Atlante. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Digo, uy, tuvimos una conversación de lo más entrañable en ese viaje. A la noche, después de la conferencia, llamo a mi maestro, que estaba en Francia. Digo, no veas, mira lo que me pasó. Y me dice, todavía tienes que entender cómo funcionan vuestros ayudantes multidimensionales. Digo, exactamente así no, es. haberlo sabido. Ay, se me presentaron dos que aparecieron y desaparecieron a su antojo y me dejan ahí con el buenos días, princesa Atlante, el buen horro que venía en la moto y aparece y desaparece. Digo, ojalá lo supiese en el momento para poder sentarme y decir, oye, cuéntame, colega, ¿no? ¿De qué planeta vienes? No, ¿Cuál es la fórmula para que ellos se manifiesten en las personas? Sí, se manifiestan. Ellos tienen una alta capacidad de manifestarse, materializarse delante de nuestros ojos, porque ellos trabajan por frecuencias, por vibración. Es frecuencia. Desde allí tiene que bajar su frecuencia para manifestarse aquí en 3D, donde todo se mueve y se propulsa a otra frecuencia, otra velocidad, con lo cual nos da la sensación como si hubiera densidad, fisicalidad, ¿no? Entonces, cuando ellos ya han terminado su servicio, y se van. Pero nosotros también podemos aprender a hacerlo cambiando nuestra frecuencia, elevamos nuestra frecuencia, pesamos menos a nivel molecular, y desaparecemos delante de los ojos de la gente. Yo tengo muchas fotos en las cuales estoy impartiendo el curso Zen y sacan la foto y no tengo piernas, o la parte de arriba sale todo blanca, o aparecen otros personajes multidimensionales que están ahí con cara y ojos y forma alrededor, ¿no? O esos orbes que aparecen también. Es todo por cambio de frecuencia. Elevas tu frecuencia y tu cuerpo se vuelve más liviano. Pero según la velocidad de la cámara, ¿no? Del objetivo, de todo lo que está funcionando a nivel 3D, se mide en 3D, lo que se basa sobre la velocidad de la luz. Pero cuando trabajas a nivel multidimensional, ya no estamos vibrando en solo limitaciones de la velocidad de la luz, sino en la multidimensionalidad. Entonces estamos aquí, en multidimensiones, ¿no? No estamos limitando nuestra experiencia simplemente ser humano físico en 3D. Pero ¿cómo es que ellos aparecen? O sea, ¿cuál es la varita mágica para que llegue un taxi? Es el que estaba necesitando. Sí.
Sí, sí. ¿Cuál es la varita mágica para que ellos aparezcan? Hay un preacuerdo entre almas y ellos con su servicio se presenta el momento que tú en tu servicio estás precisando de su servicio realmente, ¿no? Entonces, como el tiempo no existe y cuando sales fuera de lo que son las limitaciones de la velocidad de la luz aquí en 3D, para ellos es fácil. Para ellos es fácil aparecer y desaparecer. Hasta algunos humanos aquí en la Tierra han logrado aparecer y desaparecer. Mira David Copperfield, ¿no? Yo fui a ver un show de David Copperfield con mi maestro al lado, ya pensando, a ver si me cuentes el truco, ¿no? Y David Copperfield en su show utiliza la multidimensionalidad. Es un maestro de lo que es tiempo-espacio. Y puede estar ahí y luego de repente está en una moto al fondo del auditorio donde está actuando. Pero también utiliza seres fallecidos y una de las personas que está con él también son familiares suyos fallecidos que actúan en el escenario con él. Y claro, yo tuve el chollo, la ventaja de tener a mi maestro al lado que podía reconfirmar cómo hacía ese ser humano ese trabajo. Pero si él, como ser humano, puede hacer ese trabajo, nosotros, como seres humanos, también lo podemos hacer. Pero ¿cuál es nuestra mayor limitación? La mente que no cree que eso sea posible. Así que tenemos que salir de modo mente con esas limitaciones para creer realmente quiénes somos. Y si tú quieres ser quien tú eres realmente, tienes que disociar tu mente de lo que es tu experiencia como ser multidimensional. Si yo me lo creo, soy capaz de creer que puedo volar, que puedo levitar, que puedo tener experiencias y subirme a bordo de una nave multidimensional fuera de lo que es la experiencia física. Pero y lo crees, lo creas. Es a partir de generar el estado de que nosotros podemos lograrlo. Sí. De que todo se puede lograr, de que todo se puede dar en el momento. No importa si pase una semana, un día o lo que sea, pero de que ya es un hecho. Es un hecho. Es un hecho de hecho, a través de los cursos Zen, lo que enseñamos en el curso Zen es conciencia, la experiencia de ir más allá de las limitaciones de 3D, la manera de poder hacer desaparecer una enfermedad, crear un estado mental de paz, armonía, quietud, y desde ese estado el resto ya se coloca, porque entramos en una vibración que es la vibración del amor incondicional, hacemos que esa vibración nos rodee y bajo esa cúpula de la vibración del amor incondicional todo, absolutamente todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Solo cuando dicen que no es posible, ya ahí pones la barrera para alcanzar tus sueños. Para los niños, para ellos la magia existe porque para ellos es posible hasta que mamá o papá diga eso es imposible. Y como mamá y papá son Dios para el niño, si mamá y papá dicen que no es posible, entonces limito mi experiencia y entonces me hago chiquito y ya no existe la magia como yo pensaba antes, ¿no? Tú tienes comunicación con seres de otros planos dimensionales. Así es. ¿Siempre te acompañan? Siempre. Hay algunos que se materializan también entre las personas o a veces Sí. dentro del público. Sí. A veces aparecen en las fotos. ¿Algunos son de otros planetas? ¿Correcto? Sí. Sí. ¿De dónde son? Tenemos ahí fuera un multiverso. Y si yo te digo que yo soy de Andrómeda, pero también soy de Pleiades, también soy de Sirio, también somos de todos esos sitios, porque cuando salimos de las limitaciones de 3D y pasamos a lo que es la quinta dimensión, solo es la plataforma desde donde ya experimentamos las multidimensiones. Porque cuando ya llegamos a lo que llamamos el paraíso, lo que sería el equivalente a la quinta dimensión, ahí lo somos todo. Ahí somos uno.
Entonces, para venir aquí, nos fractalizamos. Somos parte de conciencias, al igual que Jesucristo vino en su día y trajo una conciencia, al igual que todos los que interactuaron con él, como en los libros de J.J. Benítez, ¿no? El caballo de Troya. Lo que él dice es cierto. Cuando yo leí esos libros, lo comentaba ayer con un compañero, cuando yo leí esos libros y luego ya escuchaba el personaje de Pedro. Pedro era un grandullón, Pedro roncaba, a Pedro le encantaba pescar. Pues me he encontrado muchos Pedros en esta vida. Malhumorado también. Sí, ok, pero no solo en hombre, también en mujer, porque empieza el engranaje a encajarse toda esa información. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo la Virgen? ¿Qué hizo Caifás? ¿Qué hizo Herodes? Traían conciencias. ¿Y quiénes eran todos ellos? Nosotros mismos. En esa época, en otra frecuencia, en otra realidad, que ahora se está repitiendo. Y estamos mejorando la especie con nuestro retorno para ver si esta vez lo hacemos bien del todo. Entonces, no hay... no estamos diciendo que Jesús sea reencarnado, sino esa conciencia, la conciencia crística, está muy presente porque estamos ahora ya recordando quiénes somos realmente y entramos en esa frecuencia. ¿Por qué hay seres humanos que se identifican con Jesús o Krishna o Buda o la Virgen o Kuan Yin? Porque forman parte de ese grupo cósmico que bajó con esa conciencia. Entonces tú vibras o resuenas con ese personaje que, como por ejemplo la Virgen María, no es más que una voluntaria que vino para aportar a la humanidad esa conciencia y vino como mensajera, al igual que Jesús, al igual que Krishna, al igual que Buda, en sus tiempos vinieron como mensajeros. ¿Qué pasa con las diferentes representaciones de la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, y todas las que tenemos? Sí. O sea, todas las. ¿Por qué hay diferentes? ¿Son diferentes voluntarias? Sí. Por ejemplo, la Virgen en España es blanca, la Virgen en África es negra, la Virgen en China es amarilla, ¿no? Sí. Son representaciones en 3D con carácter humano que representan esa deidad o esa conciencia. Entonces, esa Virgen María trajo con ella consigo una conciencia. Pero si la Virgen en formato negro se presenta en España, no lo van a creer. Van a decir, esta no es la nuestra. No, porque aquí hay fronteras. Entonces adopta esa imagen que nosotros podemos la conciencia que le da forma. Sí, okay. Sí, pero ¿quién crea esa forma? Nosotros, desde nuestro prisma, creamos esa forma. Pero como todo es frecuencia, por ejemplo, si a mí se me presenta la Virgen María por delante y me dice, hola, que soy la Virgen María, entonces no me lo creo. Porque la Virgen María no necesita presentarse, porque yo la reconoceré por su frecuencia y no por la representación de la imagen que ella forma, porque a la vez puede ser un espíritu burlón que juega a ser la Virgen María, nos puede engañar. Entonces eso es una de las cosas que el ser humano no es consciente en lo que yo llamo el mundillo espiritual, donde hay mucha fantasía y mucho anhelo de lo que es el amor incondicional, y hay esas otras entidades que juegan a esa falsa luz, esa falsa vibración de amor, porque nos quieren distraer, porque buscamos ahí fuera lo que no somos capaces de encontrar aquí dentro. Entonces, si se presenta la Virgen María, pues, trae un mensaje, no viene para decir, ¿sabes qué? Que soy la Virgen. No, wow, saca una selfie, no, o sea, sacamos una foto. No, viene con un propósito y no viene a hacer el show. Así es. Y en muchos sitios también, por la conciencia que crea el pueblo de que alguien ha tenido una visión que no es real,
todo el pueblo va a ese árbol a adorar a esa vibración, que no lo es, y que hace la vibración. Disfruta de tanta atención que tiene, ¿no? Cuando es real, por ejemplo, si la Virgen María aparece con un mensaje para la humanidad, siempre en el lugar donde hay una aparición brota agua, ¿no? Y siempre habrá algún milagro, otros milagros. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay una necesidad. Viene como mensajera para dar ese mensaje, para guiar, porque ese pueblo cree en ella, hay una necesidad. Pero no viene con el propósito de simplemente aparecer para que se haga una estatua, la creencia religiosa, ¿no? Y detrás de esa imagen. Esa es, creo que la situación clara con la cual nos podemos identificar cuando un fenómeno o una aparición puede ser real, sí, puede ser concisa, y no tanto a veces para llamar la atención, que miren, vengan aquí, un árbol o una imagen ahí. Es una forma de que las identifica uno. ¿Cómo detectas cuando alguien te está diciendo la verdad o no? Sí. A partir de la vibración, a partir de qué otra forma de percibir puedes hacer. Sí. Eso es lo que enseñamos a través de los cursos Zen. Las personas se vuelven sensibles, saben escuchar, saben atender a lo que realmente sienten. De la misma manera, si tú tienes una ídola, ¿no? Una persona o una actriz que dices, wow, no, me provoca admiración, ¿no? Y tú dices, oh, mira quién acabo de ver, ¿no? Como que si se aparece por aquí Richard Gere entre las mujeres, ¿no? Y no ponemos tontitas, ¿no? ¿Dónde pones tu mano cuando alguien te impacta a nivel emocional? ¿Qué haces? ¿Dónde pones tu mano? Sí, el corazón. No tanto el corazón, sino aquí. ¡Oh! ¡Me va a dar algo! ¡Mira quién está aquí! ¡Oh! ¿No? Aquí. Cuando te dices, digo, ¿quién eres tú? Y tú dices, ¿yo? ¿Dónde te señalas? Di, ¿yo? Señálate. Yo. ¿Dices yo? No. Yo soy estúpida. ¿Yo? ¿Aquí? No. ¿Yo? Me refiero a ti. ¿Tú quién eres? ¿Yo? Ah, aquí. No dices yo, dices yo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pones el dedo aquí? Aquí estás, aquí está, tu yo soy verdadero está aquí. ¿Qué es esto? Es chakra 4. Aquí es la sede de tu alma, aquí está tu supermemoria de quien tú eres realmente. Entonces aprendemos a acceder aquí, porque aquí nadie te puede mentir, ¿vale? Entonces aquí la mente dirá, sí, pero analiza todo en 3D, aquí hay software. Esto es solo implantación de creencias desde que nacemos aquí, pero aquí está tu verdad, ¿no? Cuando algo te mueve aquí o pides la verdad y saberlo, el chakra 4 gira, tu supermemoria gira a una velocidad que te provoca un sentimiento de al igual que dices, ¡oh! ¿Sabes lo que me acaba de ocurrir? Inspiración. ¡Oh! Estoy en espíritu, estoy conectado con mi ser. Yo soy, yo sé. Aquí está la sabiduría. Y cuando abres esto, nadie te puede mentir, nadie te puede engañar, porque aquí lo sabes. No aquí juicio y prejuicio, pero aquí lo sabes, porque aquí lo sientes. Y si alguien quiere tomar una decisión, la toma desde aquí. Mira, aquí da igual, aquí lo siento, aquí voy. Me equivoque o no, o los demás digan que por ahí vas mal, dices, no, es que lo siento, no lo puedo negar. Y ahí es donde cuando conectamos, no hay dudas, ¿no? Así, exactamente. En la conferencia que estuviste dando el día de ayer, mencionaste algo que a mí se me hace importante también para que muchas personas que no estuvieron en la conferencia en otras partes del mundo se pueda extender este mensaje. Y me gustaría que tú mencionaras qué fue lo que pasó con tu hija
precisamente eso, para que la gente que está de aquel lado pueda saber. Okay. Yo estaba en casa, estábamos en el rol de mamá y adolescente, y Giovanna estaba un poquito alterada con las hormonas por ahí, entonces le pedí que fuera a su habitación a reflexionar, y tomó un poquito más de su tiempo y decidió que iba a poner una película espiritual. Entonces, para buscar esa película, ayer no lo comenté, decidió poner la palabra Dios, ¿no? Adiós. Y empezó a encontrar películas latinoamericanas y dio con una que se ve que le gustaba. Entonces, al cabo de un rato, yo estaba sentada en el sofá y estaba, de hecho, viendo un documental sobre los mayas. Ay, estaba entretenida, y cuando ella llegó me dice: mamá, quiero hablar contigo, ¿puedes apagar la televisión? Digo, uy, pues ya, por una vez que me pide hablar y sin televisión, digo, vamos a ver qué quiere decir. Y me sorprendió porque se sentó en el suelo a mis pies, con las piernas cruzadas, y empezó a hacerme preguntas sobre mi maestro. Me dice: mamá, faltan 10 minutos para que yo cumpla los 15 años. Y como tú siempre dices, ¿no? El día de tu cumpleaños es el día más peligroso del año, porque lo que no has terminado de completar en el año, lo pagas el día de tu cumpleaños. Por eso mucha gente se muere el día de su cumpleaños. Las personas mayores, sí, se cierra un ciclo. Entonces el día de tu cumpleaños hay que retirarse y meditar, ¿no? O hacer caridad. Así es. Y se sentó a mis pies y me empezó a hacer ese tipo de preguntas sobre mi maestro, sus gustos, su animal favorito, la comida favorita. Y me extrañó porque por qué me hacía esas preguntas, pero era una estrategia suya para captarme, para que yo hablase de cosas que sabía que me gustaba hablar, y no hablar del tiempo y a los chicos que le puedan gustar, ¿no? Entonces no la asociaba con una estrategia de adolescente manipulando a su madre para que pudiera sentarse en el sofá a ver la televisión conmigo y salir del castigo. Pues ahí se quedó, me atrapó completamente en esa conversación, y de repente, de la nada, me dijo: no hay tiempo, no queda tiempo. Y me quedé así, digo, ¿tiempo de qué? Yo pensaba, tu cumpleaños es en 1 minuto, no queda tiempo, ¿ok? En ese momento ella se transforma, y yo le reconozco con su altísima capacidad que tiene espiritual, sus viajes astrales, sus conexiones, sus premoniciones y todo. Vi que se me estaba transformando delante de mis ojos. Veo que cambia su carácter, su expresión, hasta el tono de su voz. Le recordaba con esa otra versión de Giovanna, conectada con su ser. No queda tiempo. Tienes que buscar la fórmula de transmitir a la humanidad que tiene que amarse, despertarse al amor incondicional antes de que sea tarde. Yo me quedo, hija, ¿tengo que escribir un libro? Dice, no, que no hay tiempo. Y me habla de ¿cómo te imaginas los próximos 15 años? Automáticamente, como ella iba a cumplir sus 15 años, pensé, bueno, estamos hablando de un margen de tiempo que ella conoce como 15 años. Los próximos 15 años, y yo intento ser positiva, yo confío, el ser humano está despertándose, mira los cambios que hay, hasta llegamos a hablar de Trump, Donald Trump, y digo, pues mira, tenemos que co-crear como humanidad otra versión mejorada. Mira, Giovanna, que en los cursos ya no vienen 20 personas, vienen 1000, 2000. Significa que hay una transición, hay un cambio, vamos bien, y hace así con la cabeza. No hay tiempo. Busca la fórmula, reflexiona. ¿Un vídeo? ¿Monta un vídeo? No hay tiempo, insiste. Bueno, pues ya lo pensaré. Se levanta, me mira con esa cara de adulto, y dice, reflexiona sobre lo que yo te he hablado y a ver si te viene la idea, la fórmula para hacerlo real, ¿no? De transmitir. Y se va, y yo me quedo ahí como muy chiquita, Entonces voy a la cocina a hacerme un té. Yo estoy en la cocina dándole vueltas y pienso,
¿es verdad que tengo un congreso dentro de poco en México? No, pero antes tengo el curso Zen. No, para el curso Zen en Madrid vienen 1000 personas y no lo filmamos, con lo cual eso no llega más lejos. A ver, ¿cuál es el título que yo le puse a esa charla donde voy yo en México, Guadalajara? Y lo busco. Entonces veo, llegó la hora. ¡Dios! Llegó la hora. ¡Uf! ¿Será que tengo que transmitir algo en esa conferencia o en ese viaje? Transmitir, puede que sea esa entrevista, no lo sé. Llegó la hora. Esto, el corazón me iba a 1000. Mi chakra 4 me estaba diciendo, sí, tu verdad, just do it, hazlo, ya está, Dios, vale, ya está. Si tiene que ser, saldrá. Si tiene que ser, será el momento. Y al fin y al cabo, no seré yo. No seré yo en la versión de Susan Powell, el personaje, sino la parte más elevada de mí o la interacción a nivel colectivo que podemos co-crear todos juntos. Bueno, pues Isabel esa noche me manda un WhatsApp diciendo, Susan, que no te lo vas a creer. ¿Sabes qué? Que va a haber una retransmisión internacional durante la conferencia. Yo pensé, ¡voilà! Se va a ir todavía más lejos, ¿no? Y todo parecía perfecto. Bueno, llega Joanna a la cocina. ¡Oh, mamá! No sé qué me ha pasado. Mamá, es que estoy diferente. Es como si hubiese cambiado de personalidad. Y yo le miro como diciendo, ¿y qué te ha pasado? Dice, mamá, estaba en mi habitación viendo una película y vengo a verte y me siento diferente. No, se había transformado, había vuelto Joanna, pero no tenía ella ninguna idea de que habíamos estado 40 minutos en el salón hablando. Entonces yo le pregunto, digo, pero Joanna, pero ¿que no recuerdas que vienes del salón ahora conmigo y que hemos estado hablando 40 minutos? Dice, entre modo adolescente, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? Si yo estaba en mi habitación viendo una película, ¿pero qué dices? Mira, mamá, ¿qué has estado meditando? ¿Te has quedado dormida? ¿Lo has soñado? Digo, no, Joanna. Y le conté todo lo que habíamos hablado en 5 minutos, lo compartimos y dice, pues es verdad, que es verdad. Ella también me hizo recordar en ese momento una visión que había tenido cuando, habiendo estado con su amiguita en la cocina de la misma edad, estuvieron hablando del universo, del cosmos, y las dos tienen pasión con ese tema, ¿no? Y las dos estaban elevándose, hablando y pensando, ¡oh! ¿Cómo me gustaría transmitir información del universo, de lo que hay ahí fuera? Imagínate otras razas, imagínate otras especies. Y las dos estaban en el gozo de hablar de algo que estaba aquí resonando en su ser. Y cuando se fue la amiga, Joanna se quedó delante de la puerta que mira hacia la cocina y dice, mamá, lo que estoy viendo, y empiezo a decir, delante de mí hay un río grande, como un río, y hay seres de luz en ese camino, pero en el lado izquierdo, en la mitad del mundo se está ardiendo y quemando, y en el lado derecho del mundo, el mundo se está congelando. Y las personas verdaderas están en ese camino que hace como un río, como en la Biblia, ¿no? Cuando se separan las aguas, ¿no? Mamá, ahí está la luz. Hay que buscar el equilibrio, hay que estar en ese camino que nos conduce hasta nuestra casa. Pero es un estado, es un equilibrio. Sí, y ella estaba describiendo lo que veía delante. Dice, mamá, veo a las personas que están en el amor, están ahí en ese camino delante de mí, ¿no? Los ángeles que caminan la tierra, los humanos que recuerdan quiénes son. Y yo tímidamente le pregunto, ¿me ves a mí, hija? ¿Me ves? Dice, no te veo, pero te escucho, estás cerca. Y digo, eso, lo estaré haciendo bien, ¿no? Porque dudas y piensas, lo estaré haciendo bien.
Y de repente, cuando había transmitido, dice, ¿cómo podemos ayudar al mundo a recordar quién es para evitar ese sufrimiento en un lado del mundo, en el otro lado del mundo? Y pensaba, ¿te imaginas en el lado que se quema, que arde, ¿no? Y piensas, qué calor, qué infierno, ¿te imaginas en el lado del extremo frío? Digo, qué frío, qué frío. Podemos elegir dónde quieres estar realmente. Entonces, ahora, como lo recordamos en la cocina, dice, ¿recuerdas aquella conversación, mamá? Yo sí lo recuerdo. Recuerdo como nuestro maestro también lo transmitía, diciendo, tenemos la oportunidad a través de la enseñanza para aprender a ser personas auténticas, personas verdaderas, personas que obren desde el amor incondicional, para que no tengamos que sufrir un impacto mayor de lo que puede pasar si no nos despertamos a tiempo. Y es una decisión de cada uno, y como decía José Luis ahora, ¿no? Y nuestro amigo Quero, elegimos, ya hemos elegido antes, pero si nos perdemos aquí y no tenemos la inquietud de saber quiénes somos realmente, pues al final nos sentamos a llorar, porque nadie nos va a empujar, nadie nos va a obligar a que seamos esa versión de quiénes somos realmente. Es una elección. Puedes estar en la avaricia, en el egoísmo, en la inconsciencia total, es una elección, pero siempre hay esos angelitos que aparecen para ponernos el espejo delante, para guiarnos, ayudarnos, pero podemos hacer así, y cuando estamos en el ego, la boca se hace muy grande, los ojos se cierran y los oídos se tapan, y no podemos empujar a nadie. Solo si realmente obramos desde el amor incondicional, abrimos nuestro corazón, estamos proyectando y emanando esa vibración hacia afuera, para que los corazones y las mentes de los seres humanos se puedan abrir para recibir nuestro amor. No podemos dar amor a patadas, diciendo, despierta, que estás dormido, que no te enteras, que eres un inconsciente. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su reacción? A la defensiva, yo tengo la razón, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿No? Cuando una persona está en el ego, no puede escuchar, no puede admitir que tú le digas lo que tiene que hacer, aunque tú lo veas, aunque sea tu pareja, tu madre, tu padre, tu hermano, no te puede escuchar. Solo puedes, desde tu ejemplo, siendo amoroso, siendo quien tú eres, permitirle su espacio para que pueda rectificar y luego aprender de ti o ser inspirado o abrir su corazón, aunque sea tu peor enemigo. Tu peor enemigo, si te pide ayuda y te estrecha la mano, ya le das la mano. Ya le das la mano incondicionalmente, porque estamos aquí para dar sin pedir nada a cambio. Entonces, es un estado el hecho de ver a la mitad el camino como si fuera un camino de luz. ¿Qué representa de manera metafórica? ¿Qué representa el lado donde se encuentra el frío extremo? ¿Y qué representa del lado donde se encuentra el calor extremo? ¿Qué representa, si podemos darle alguna representación física? Sí, cada uno lo vivirá según sus mayores temores. ¿Qué es lo que más miedo te da a ti? ¿Morirte de frío, congelado, o morirte de calor? Simplemente es una representación aquí en 3D de lo que podemos captar y sentir con nuestros 5 sentidos. Porque si elevamos nuestra frecuencia, nuestra vibración, nuestra conciencia, tú puedes estar en el frío polar y no sentir frío. Si estás en el amor incondicional, mira los lamas cuando suben el monte, ¿no? Hacen ahí pruebas. Por ejemplo, están en la nieve y tienen simplemente una toalla. Y hacen ahí sus ejercicios para cambiar su frecuencia y hacen competiciones entre ellos espirituales a ver quién puede mojar la toalla con el sudor del calor que genera en ese frío, equivalente a frío polar. O tú puedes estar en un calor increíble y no sudar y no sentir el calor. Es un entrenamiento.
que lo enseñamos en el curso Zen, cómo utiliza el sistema nervioso para adaptarte a todas las circunstancias y las condiciones en las cuales nos podemos encontrar para no tener que sufrir. Un entrenamiento elevando nuestra frecuencia, porque salimos de lo que son las limitaciones que vivimos aquí en 3D. Si llegan esos momentos, las personas verdaderas, mientras la Tierra está haciendo su transformación, que es necesaria también, al igual cuando vivimos la experiencia en Atlántida, como atlantes que somos una gran mayoría, no tendremos que sufrir esa transformación como un proceso de dolor físico o sufrimiento físico. Más bien será en amor lo que pasaremos. Exactamente, estaremos abrazándonos desde el amor incondicional. El amor nos eleva esa frecuencia, con lo cual, si hay un frío extremo y estamos siendo quienes somos realmente, no estaremos sufriendo. La Tierra necesita pasar por ese proceso de frío y calor, pero nosotros como habitantes y cohabitantes en esta Tierra no estaremos viviendo la experiencia como una catástrofe. Pero si no eres una persona que está en ese nivel de conciencia, la Tierra te tragará, la Tierra te quemará, la Tierra te congelará. Por eso la necesidad de que el ser humano realmente ahora se dé cuenta de que llegó la hora, es hora de despertarse, es hora de darse cuenta cada uno de quién es, de despertar ese increíble poder que está dentro de nosotros, más allá de lo que es nuestra experiencia de la limitación por nuestra mente. Así que da igual calor, frío. Yo tuve un sueño hace años en el cual estoy caminando en un lugar que podría ser el Polo Norte, el Polo Sur. Solo recuerdo una vasta extensión de hielo. Y yo estaba en camiseta, ¿no? Yo caminaba yo adoro a los pingüinos, debía ser el Polo Sur, ¿no? Yo estaba ahí sorprendida de no sentir frío. Y yo pensaba, ¿qué hago aquí? Y recuerdo que lo consulté con mi maestro, ¿no? Dice, el futuro. Y digo, ¿el futuro? Uy, qué frío que va a hacer. ¿Cómo podría pasar eso? ¿Cómo podríamos vivir una segunda era glacial? Sí, podría pasar. Nuestro Sol está a punto de parir un nuevo planeta. Así es como nacen los planetas. ¿De dónde salen? Salen del Sol. Y el Sol está pasando por su embarazo y llegará un momento que tiene que parir. Tiene que dar a luz a un nuevo planeta. Y cuando lo haga, ¿qué pasará? Cuando el Sol dé a luz y sale ese nuevo planeta, se lo colocará en la primera órbita donde está el planeta cercano al Sol. Ese planeta chutará a la siguiente órbita y todos los planetas sucesivamente, con lo cual nuestro planeta Tierra se alejará del Sol. Se alejará, con lo cual se congelará. ¿Y qué pasará con los habitantes sobre el planeta? No podrán sobrevivir. Y en el caso de que no puedan sobrevivir, ¿qué va a pasar? Se tiene que ir. ¿A dónde se van a ir? Evacuación planetaria. ¿Y cómo se va a hacer eso? Vuestros hermanos, que siempre están y han estado ahí presentes, vendrán, nos recogerán, nos buscarán, cada uno a sus familiares correspondientes como familias cósmicas, y nos llevarán a la nueva Tierra, al nuevo lugar en el universo que se está preparando desde hace tiempo, el nuevo planeta de los dos soles, un nuevo paraíso, donde vamos a encontrarnos las personas que están en esa frecuencia, en esa vibración, en el amor incondicional. Y ahí es donde nos vamos a reencontrar. Las personas que no están en esa frecuencia, ¿dónde van a ir? Se van a ir a donde les corresponda según su karma, según donde hayan dejado sus deudas pendientes de pagar.
y van a seguir evolucionando. Aquí en la Tierra estamos viviendo en un lugar que llamamos el verdadero paraíso. Y estamos aquí porque estamos de vacaciones en nuestra evolución. Y para ser un ser humano aquí en la Tierra, en el aquí y el ahora, tenemos que haber vivido 800 millones de años para estar cualificados para estar aquí ahora en este momento presente. Y hemos venido como unos privilegiados para vivir la experiencia de la elevación de la raza humana que ya terminó su ciclo. Ahora, ¿te acuerdas o no de quién eres y qué haces aquí? ¿Recuerdas que estás viviendo en tu paraíso y estás de vacaciones en un planeta tan bello, tan precioso, que visto desde ahí fuera es de lo más increíble que te puedes imaginar en tus sueños, como es el planeta Tierra? Pero como el ser humano desde los tiempos de atrás del accidente de Atlántida y ese choque que hubo contra el planeta, ese meteoro que hizo que el planeta se detuviera, hizo que la Tierra se parase, y al no estar en rotación nos quedamos sin gravedad, y al no haber gravedad la Tierra y el agua se alejó, causó ahí como una nube alrededor del planeta. Se llama en la Biblia el diluvio universal. Sí. Vuestros hermanos cósmicos que estaban en sus naves por ahí como buenos atlantes, que teníamos esa alta tecnología y nos movíamos con naves espaciales, estaban por ahí de paseo. Los que se encontraron en la superficie de la Tierra se ahogaron con esas aguas, y los que estaban debajo de la Tierra en esos túneles que como atlantes y nuestra alta tecnología perforamos y nos comunicamos en esos espacios debajo de la Tierra, al entrar ese gran impacto, ¿qué pasó? Se golpearon la cabeza y tuvieron ese sueño largo, hipnótico. El golpe les causó una amnesia, y cuando las aguas calmaron, la Tierra empezó a recuperar su rotación, y en vez de girarse como giraba antes, al revés, empezó a girar en el sentido contrario. Por eso dicen en la Biblia, ¿qué pasó? Que cuando se despertaron el sol salía por el este y no por el oeste. Y cuando nuestros hermanos que estaban debajo de la tierra, del suelo, llegaron a la superficie, llegaron sus hermanos en sus naves, no recordaron quiénes eran. Y los hermanos bajaron de las naves y sus hermanos les llamaban dioses. ¡Oh! ¡Que han caído los dioses del cielo! ¿Y qué pasó? Les gustó demasiado. Vuestros hermanos bajaron con arrogancia, con ego, con ánimo de poder, porque los hermanitos no se acordaban de quiénes eran. Y ahí empezó la amnesia, ahí empezó la ambición, el poder y el ego, y ahí los que todavía recuerdan quiénes eran son los que quieren gobernar este mundo y quieren mantener a sus hermanos dormidos para que no se den cuenta de quiénes son realmente. ¿Pero son los que están en el poder o son los que están en planos invisibles que están manipulando a los que están en el poder? Exacto. Los que están en el poder o se creen en el poder están siendo manipulados desde otra cuarta dimensión para que la raza humana no se despierte. Hay un plan, pero nosotros como seres humanos, desde el amor nos estamos despertando. Y unidos en esa frecuencia se desmonta todo el chiringuito que hay. ¿Y qué está pasando? Que todo lo que han utilizado para manipularnos hasta ahora se desmonta. Porque con el cambio de frecuencia, la verdad está saliendo. ¿Qué está pasando? Porque no sé si eso tiene que ver también con el control o con la generación de miedo o con lo que está pasando en el mundo ahorita. Lo que está pasando ahorita con Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué los que están en el poder no se ponen de acuerdo entre ellos mismos? Se supone que es para dominar y controlar todo el mundo. ¿Por qué hay alguno que se les sale del control de los que están en el mismo poder?
cuando se salen de control es porque están nerviosos, están desorientados, están impactados porque ven que el pueblo ahora está empezando a movilizarse. El pueblo ya no admite, ya no acepta. El pueblo ya sabe que, al ver esto de las vacunas, como se destapó todo, ya no se cree las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema ahora? También está jugando al mundillo espiritual. Ve que el humano está ansioso y deseoso de amor. Entonces ha implantado también en el mundillo espiritual sus propios oradores para seducir con una vibración de amor artificial, con una luz artificial, siendo manipulados desde otra cuarta dimensión para manipular. Toca ahora discernimiento, toca despertarse para saber qué es real, lo que hablamos antes, aquí. No simplemente que te regalen el oído, sabes que tú eres la reencarnación de tal entidad y dices, oh sí, no, cuán importante me siento, ¿no? Y que te adornan, y que te halaguen, y que te digan, y tú ya, y caes tan fácilmente, ¿no? Porque realmente tenemos hambre de amor. Ahora es el momento de empoderarse, despertándose desde la verdad de cada uno, descubriendo quién eres tú. Entonces, el poder del discernimiento es lo que nos hará libres. Por eso es la necesidad y la urgencia ahora de decir, hermanos, miradnos a los ojos, ¿no? Escuchemos de verdad, no nos dejemos engañar. El sistema, incluso, lo que va a hacer es implantar miedo. Cuando una persona verdadera sale y dice su verdad, es lo que más teme el sistema. Así es. El establishment, ¿no? Una persona que está en el amor incondicional, una persona despierta, le da miedo al sistema, le da miedo. ¿Y qué hará el sistema? Implantará miedo. Cuidado con esa persona, será el jefe de una gran secta. Cuidado que no te atrape, que no te manipule. Implantará miedo, intentará desacreditarte. Pero cuando una persona está despierta, de verdad, le dará igual lo que digan de ella. Dará igual que le insulten, que le pongan etiquetas, que intenten desacreditar. Porque el ser humano, cuando ya está en la vibración del amor, no hay nada que le haga temer. Porque está dispuesta hasta dar su vida por ayudar a esos hermanos. Cuando una persona se despierta, su mayor satisfacción es ver que a través de su trabajo, su servicio con amor, que otra persona puede despertarse, que otra persona puede reconocerse a través de ti. Y el problema es que es contagioso, ¿no? Es contagioso, sí. ¿No? Cuando empiezas a mover ya grupos de personas y esas personas mueven otros grupos y luego ese puzzle, ese juego, ¿no? ¿Recordáis? Todas esas piezas volteadas en un saco encima de una mesa y empiezas a juntar las piezas individuales y luego los bloques y los grupos de piezas empiezan a juntarse. ¿Qué pasa con ese puzzle? De repente se acelera todo porque los grandes grupos de piezas se unen a otras piezas y el puzzle termina haciéndose ya delante de tus ojos muy rápido. Al principio cuesta mucho unir una pieza con otra dentro de 1000 piezas, pero cuando ya tienes 600 piezas es mucho más fácil y es lo que está pasando ahora. Las piezas se están juntando muy rápido porque el ser humano está ya integrándose con esa vibración, con esa emoción, está echando pasión a su pasión y ya sale y dice su verdad con todas las consecuencias. Y cuando tú sales a decir tu verdad y que nadie se entera de la película todavía, dices, está loco, está loca, sí. ¿No? ¿Qué tonterías dicen? ¿Por qué lo escuchan? Me sumo. A ver, bueno, pues alguna cosa me resuena, ¿no? Entonces, a veces me preguntan a mí, ¿pero tú no tienes miedo? Digo, ¿a qué?
¿A qué? Si yo soy un bocazas, yo soy un caballo desbocado, yo corro hacia dónde. ¿Por qué? Porque lo he vivido en mi carne, porque he tenido una expansión de conciencia, porque he visto el puzzle hecho, he visto cómo hago ese puzzle, el puzzle de mi vida, lo he visto, he tenido el regalo de esa expansión de conciencia cuando he salido, sido sacada de mi cuerpo para ver abajo ese juego como un juego de tabla, ¿no? de ajedrez, y veo ahí todas las piezas, me veo en distintas situaciones, me veo con personas que se acercan y personas que me traicionan, personas que me aman y personas que me odian, personas que se alejan y personas que intentan hacerme daño. Y veo como voy avanzando, veo como se pone un muro delante y me dicen salta con todas las consecuencias. Y digo, vale, voy. Y salto y luego digo, oh, pues no era tanto, no era para tanto. Y avanzo y avanzo y avanzo y veo el final de la historia. Veo game over. Y digo, bien. Ahora me dicen, vete a enseñar eso al mundo. Digo, oh, ¿cómo? No te preocupes. No te quedes en el, ¿cómo lo voy a hacer? Solo hazlo. Just do it. Avanza. No mires atrás. Estamos contigo. Estamos llevándote así. Te animamos. No te caigas. Y a veces me canso. A veces me frustro. A veces pataleo. A veces grito. A veces digo, que me vengáis a buscar. Que no me gusta esto. Que no me entienden. Que no puedo más. Y apareció un angelito que dice, estás haciendo bien, tú sigue. Y me pone un caramelito, un regalito, un mimito, ese algo. Porque fácil no es. Cancelar, está fácil. Chupar, está fácil. Poder de la palabra. Y avanzas igualmente a pesar de las tormentas. Porque todo pasa y tiene que pasar. ¿No? Tienes que llevarte a tus límites a veces y dices, just do it, ¿no? ¿Cómo ves el futuro ya? ¿Cómo ves el futuro ya en 10, 15 años? ¿O 20 años? Pregunta a mi hija. Ok. El futuro no está escrito como tal. El futuro lo co-creamos hoy. Y mañana será otro hoy. Y mañana co-crearemos. El futuro es así. Porque como el tiempo no existe de forma lineal, sino vertical. Entonces todo va a ser de acuerdo a como tú me manejaste, de que en realidad van a haber cambios, van a haber transformaciones planetarias. Indudablemente. Enormes transformaciones planetarias. Sí. Necesarios. Cambios, sismos, terremotos, erupciones volcánicas. Pero esas hay que verlas desde otro punto de vista. O sea, empezar a vibrarlas con el amor. Sí. O sea, empezar a transformar, a despertar nosotros para que esos cambios no los veamos de una forma dramática ni con sufrimiento, sino... Ok, ahí entraríamos en realidades paralelas. Yo puedo estar en un terremoto y lo vivo en un estado de conciencia que entiendes lo que está pasando, al igual que la madre que está pariendo a su hijo con un sufrimiento, con su terremoto interior, pero sabe que hay un propósito que es expulsar a un ser vivo de su cuerpo. Entonces lo hace con el esfuerzo y con la comprensión de que es necesario porque tiene que nacer su hijo. Entonces, si vives desde el drama, desde el conflicto, desde el miedo, atraerás precisamente esa experiencia que estás temiendo. Si lo vives desde la comprensión, sabrás que estás protegido, que vas a salir de ello, que hay un propósito que es el despertar del ser humano, el amor, el darnos la mano, salvar vidas, estar explorando tu divinidad gracias a esas circunstancias. ¿Cómo puedes saber quién eres tú si no se fuerza la máquina? Si no hay un propósito mayor que te fuerce a descubrir cuán poderoso eres. Si tú ves que hay un gran peligro y ves que hay una persona atrapada debajo de un coche y si no le sacas de ahí se muere y esa persona es tu hijo pequeño,
tú eres capaz como madre de acercarte a ese coche y levantarlo con tus manos y sacar a tu hijo. Y luego decir, ¿cómo hice esto? ¿De dónde salió esa fuerza? Si no hubieses llegado a ese extremo, no sabrías quién eres tú, qué fuerza que tienes ahí dentro. De la misma manera, esa pareja que me explicó que tuvo una experiencia en la carretera cuando un camión gigante, de estos un tráiler enorme, perdió el control y cruzó delante de ellos a una velocidad en la autopista, y se vieron que iban a chocar con ese camión gigante, y en ese momento los dos que estaban en la conciencia dijeron ¡no! Atravesaron el camión y aparecieron al otro lado. O sea, literalmente un salto en el tiempo y el espacio. Eso es real. Somos capaces de hacer eso en nuestros sueños. En el sueño que viene el monstruo que te va a comer la cabeza y dices ¡no! Y desaparece. O el sueño cuando Richard Gere me viene a dar el beso y yo me entrego en cuerpo y alma, ¿no? O sea que y ves que puedes manejar tu sueño, la realidad en tu sueño es real. Tú eres consciente de que tú tienes el poder en tu sueño. De la misma manera que tienes el poder en tu sueño, lo tienes en esto. En la vida, en el día a día, tú tienes ese poder más allá de lo que tu mente puede imaginarse. Y si esto fuera el sueño y el sueño es la realidad, le damos la vuelta. Vamos a aprender a manejar nuestra realidad conscientemente, viviéndolo como seres poderosos, pero con el bien, no con la intención de manipular o tener ambición o reconocimiento o crecer en el ego, porque eso es anti-evolución realmente, ¿no? Entonces somos poderes en el sentido de lo que pensemos, lo que hablemos, cómo actuemos, se hace realidad. Y hacer que el ser humano sea consciente del poder de la palabra y de sus pensamientos y de su imaginación. Porque si eres capaz de imaginarlo, eres capaz de crearlo. Cuesta el mismo esfuerzo creer y crear en positivo que en negativo. Por la misma regla de 3, vamos a hacerlo en positivo. Ya lo hemos hecho en negativo, con mucho autosabotaje, ¿no? En todos estos años, todo nuestro pasado, todas estas eras que han pasado, pues ahora ya toca darle la vuelta. Toca sacar las oportunidades que podemos, sacar máximo provecho de cualquier circunstancia que podamos pensar que es un conflicto, una situación conflictiva, por ejemplo, de Donald Trump, ya que lo tenemos ahí tan presente, y darle la vuelta, porque las circunstancias no tienen importancia, sino lo que somos en ellas. Donald Trump nos está dando la oportunidad de que nosotros ahora seamos una versión mejorada de quienes somos, ¿no? Nos está poniendo ahí una situación de casi de risa. Por eso muchos líderes no espirituales, muchos líderes mundiales están convirtiendo la situación de Donald Trump en un hazme reír, ¿no? Y casi en una parodia. Parece una parodia. Y como las parodias son para reírse, es como decir, ya, lo que faltaba, solo faltaba que dice, sí, encima, ¡hala! Entonces, es para reírnos, pero ¿de quién nos estamos riendo? De nosotros mismos. De nuestro espejo, ¿no? Porque hemos permitido que eso pasara. Como en el tiempo de Hitler. Hitler sacrificó a todos esos judíos. ¿Por qué? Porque se lo permitimos. ¿Por qué no le dijimos, para ahí, vale, lección aprendida, ya está, vale, para ahí? Si damos permiso como colectivo a que los gobernantes o los líderes mundiales hagan lo que les dé la gana, ¿vale? Estamos siendo cooperativos con lo que ellos están haciendo, porque ¿quién vota? Somos el pueblo. Y el día que digamos, pues nadie va a votar, pues va a ser que no vamos a las reuniones, que no vamos a apoyar. ¿Por qué no? Porque no nos da la gana.
porque aquí mandamos como colectivo, ahora, en beneficio de la humanidad. No tenemos que convertirnos en el rebaño dormido, de que todo para aquí, todo para aquí, todo para allá. ¿Por qué? No, porque dependemos de ellos, eso es lo que quieren, que dependamos de ellos. Que no, así que no, vamos. ¿Qué mensaje les puedes dar a las personas que nos van a estar viendo de aquel lado? Algo que les pueda ayudar a conectarse, algo práctico que les pueda ayudar a las personas a estar despertando desde ellos mismos, pero que lo puedan entender a donde llegue este video. Ok, muchas veces como tenemos ahí tanto implantado en nuestro cerebro, tanto software, ¿no? Hay que quitar ese software, ¿no? Hay que empezar a creer en uno mismo, con lo cual a través de nuestros cursos Zen que hacemos gratis por todo el mundo, damos una herramienta para empoderar al ser humano. Esa herramienta es una activación de nuestra capacidad, que ya era la capacidad que teníamos como atlantes antes de que pasara todo lo que pasó. Es recordar quiénes somos. Y cuando se despierta el alma, a través de esa activación, uno empieza a recordar. Calma la mente, se calma el espíritu, se calma el cuerpo físico, se eliminan los dolores, las enfermedades. Tienes una herramienta para ser dueño de tu vida y utilizas tu capacidad desde la vibración del amor incondicional para poder acceder a tu chakra 4, la sede de tu alma, tu supermemoria, tanto la información sobre ti como de la humanidad, como raza, para recordar como humanidad. Y en el caso de que hubiese problemas en el país, en la ciudad, en el mundo, utilizas la enorme capacidad de tu poder como atlante para ayudar a esas personas. Para ayudar a esas personas que estén sufriendo, que necesiten despertarse, o esas personas que han elegido sufrir, quemarse, congelarse o desmayarse delante de tus ojos, para darte a ti la oportunidad para que tú seas quien eres realmente, para que tú descubras quién tú eres. Al igual que los pobres que han elegido pasar hambre, para que tú puedas acercarte y darles de comer, para que tú seas una mejor versión de quien tú eres realmente. Ellos nos regalan la oportunidad para hacerlo. Así que pase lo que pase, no es casualidad. Tú has elegido estar ahí y nos esperan para que vivamos ese momento de gloria y no desde el miedo. Me hace recordar una meditación que tuvo una alumna en Barcelona en mis inicios, que en su meditación salió de la meditación con los ojos abiertos como platos y se acercó después y me preguntó: ¿qué tiene esta enseñanza que ver con el agua? Digo, ¿por qué? Dice que en mi meditación tú y el Señor fundador de la enseñanza me sacasteis del cuerpo y me llevasteis a un balcón en el universo, sobre el cual yo miro la ciudad de Barcelona y veo como llega una gran ola y cubre la ciudad de agua. Solo se ven los picos de la catedral de la Sagrada Familia y de repente ve luces que salen del agua y pregunta a ella, a nosotros ahí, dice: ¿y esas luces qué son? Dice: son los alumnos Zen que han aprendido el curso, que salen a hacer su trabajo. Ahora entiendes por qué estás aprendiendo esta enseñanza. Y lloró. Y yo más. Y yo más. Porque yo tuve también la comprensión en ese momento de la importancia de que la gran mayoría de personas en este mundo que puedan acercarse y aprender esta enseñanza para despertarse, para recuperar su poder, para que cuando lleguen esos momentos puede ser mucho más suave para todo el mundo. Por esa gran llamada a despertad, acercaros. Mi maestro en su día dijo, en el futuro
vais a dar cursos a 10.000 personas. O decía 10.000, porque ahí arriba, más allá de 10.000 no se cuenta como 10.000. Cursos en estadios de fútbol, en lugares enormes, y pensamos en aquel entonces, claro, hace 15 años, dices, sí, anda ya, mientras tú estés por aquí ya lo harás tú. Pero claro, como él falleció hace 12 años, final de un ciclo de 12 años también, cuando se cierra un ciclo, empieza un nuevo ciclo, yo pensaba, ay, ¿qué nos espera? Y eso, el ciclo suyo de 12 años terminó el 29 de enero, y a partir de esas fechas Joana ya estaba empujando informaciones, ¿no? Al igual que la señora, cuando Joana tuvo su conexión, al día siguiente en la consulta vino una señora que me dio exactamente el mismo mensaje, ¿ok? De que no hay tiempo, no queda tiempo. Vamos, corramos hacia donde tenemos que ir. Y posiblemente, ¿no?, a través de esta entrevista se ha generado ahí una información que tiene que salir para que llegue a los corazones de que, como decía mi maestro en su día, ¿estáis preparados? ¿Y si pasa mañana? ¿Estáis preparados? Tenemos que siempre estar generando una vibración de estar preparados. ¿Eso qué significa? No solo a nivel espiritual, sino a nivel práctico. Si hubiera un terremoto, si hubiera un tsunami, un huracán, una catástrofe, ¿tú en tu casa estás preparado? ¿Estás preparado para tener provisiones para un corto plazo de tiempo para sobrevivir? ¿Tienes un equipo de salvamiento? ¿Tienes tu agua suficiente? ¿Tienes comida? ¿Tienes ropa para calor? ¿Tienes para ayudar a otras personas? ¿Tienes para ayudar a una persona con heridas? ¿No? Prepárate hasta en ese nivel. Porque cuando estamos en una vibración de estar preparando, de alguna manera estamos alejando esa posibilidad. ¿Por qué? Cuando tienes tu casa preparada, tu despensa preparada, tienes paz. Si pasa algo, ya estás preparado. Pero si no estás preparado, ¿qué tienes? Miedo. Y si tienes miedo, ¿qué vas a traer? Precisamente aquello que estás temiendo. Así que prepárate. Y si pasa algo, ¿a dónde vas a ir? Montaña arriba. Si viene mucha agua, prepárate, montaña arriba. Observa los animales. Los animales ya lo saben antes que tú, son sensitivos. Sigue a los animales, prepárate. Entonces, eso no se dice desde el miedo. Lo que tiene que pasar, pasará igualmente. Pero al menos que estés preparado. Si tienes tu capacidad, perfecto, puedes ayudar con el toque zen a muchas personas desmayadas. Al igual que ese alumno que estuvo en el tsunami en Indonesia, en Sri Lanka, en el 2004, que vino a contarnos su experiencia de lo que sobrevivió y cómo ayudó a tantos miles de personas que estaban ahogadas, desmayadas, golpeadas por esas circunstancias, esas condiciones, ¿no? Pudo sobrevivir y vivir para contarlo, emocionarnos con su historia. Y si pasa mañana, ¿vale? Ten tu despensa, tu casa, tu maleta, tu mochila preparada para sobrevivir. Y si eres alumno zen, no necesitarás gran cosa. No tendrás frío, no tendrás calor. Utilizarás tus generadores atómicos, tus chakras, para generar calor o frío según necesidad. Si eres un alumno zen, no necesitarás beber, no necesitarás comer. Pero ten para ayudar a los que no tienen esa capacidad para sobrevivir sin alimento y sin bebida. Estarás preparado. Así que cuando una persona está en la vibración del amor incondicional, cuando ayudes a los demás, en el momento en el cual tú vas a necesitar ayuda, la tendrás. Porque aparecerá un motorista con su casco o aparecerá esa persona, ese ángel que en un momento dado se manifestará delante de tus ojos, ¿no? Detrás de la puerta. Luego aparece como si nada, en carne y hueso, ¿no? Que
te cogerá de la mano, te agarrará, te llevará, te abrazará, o posiblemente vendrá y te subirá a una nave, que no sabrás que es una nave, ¿vale? Y te llevará a donde tienes que ir, a un lugar seguro. Y eso pasará. Pero hay otro mensaje importante que hay que transmitir. Porque al igual como hay los seres de luz que vienen a ayudar, también los hay que no les interesa que tengas ayuda. Entonces habrá desde otra dimensión, desde otros niveles, que vendrán a engañarte. Vendrán a llevarte en su nave para que tú seas un esclavo de ellos. ¿Y cómo lo sabrás? Por ejemplo, los maestros ascendidos, los ángeles. Si tu hermano Jesús te quiere venir a visitar, se presentará al pie de tu cama y te dirá: hermano, ¿cuánto tiempo, verdad? Oye, que tenemos que hacer un viaje, ¿nos vamos? Te vas, ¿verdad? Porque lo reconoces. Así es. Pero si llega Jesús y se sienta en tu cama y te dice: hola, que soy Jesús, ¿eh? Y tú dices: oh sí, el mismo de la Biblia. ¿Ah? Ese no es. Porque tu hermano no necesita presentación. Al igual que entre tu hermano de sangre en tu habitación, no necesita decirte: perdón, que soy tu hermano. Dices: ¿tú eres idiota o qué? Si yo ya te conozco, ¿no? Cuando lleguen esos momentos, tu hermano cósmico no necesitará presentación. Simplemente se presentará y lo sabrás. Sabrás que es él. Pero si viene y dice: soy tu hermana cósmica, y dices: pues ahí está la puerta, chao. No te subas a esa nave con esa persona. Pero sí, te vendrá y te reconocerá, y tú a esa persona. Tenga el aspecto que tenga. A lo mejor te sube a un bus y no sabes ni siquiera que es una nave. ¿Crees que la humanidad está preparada para que baje una nave? No. No. Bueno, por eso hay una transición, hay un proceso, hay un acercamiento, y posiblemente por eso ahora tiene que salir este mensaje. Por eso quizás Joana dijo: tienes que transmitir el mensaje, porque toca. Es mejor saberlo de antemano antes de que pase. Porque luego ya, si pasa y dirás: mírala, Powell, menos mal, ya nos advirtió. Pues ya sé, ¿subo aquí? No. ¿Subo a este? Sí. ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo te pueden, por Facebook? ¿cómo se por pueden un sensor. ¿Cómo se pueden poner en contacto todas las personas que te pueden estar viendo de aquel lado? Ok. Como yo estoy en las redes sociales, tengo mi página de Facebook, ok. Tengo Instagram. Si hacéis fotos interesantes, me las podéis mandar por Instagram también. Poniendo mi nombre, Susan Powell, aunque lo escribas mal, me vas a encontrar. En mi Facebook tengo un blog que es susanpowell.blogspot.com, ok, que ahí publico todas las cosas de las actividades, las charlas, todo lo que hago, incluso la consulta, lo hago todo gratis. Gracias al universo, yo puedo vivir de la venta de los libros para poder vivir aquí en 3D, pagar mis facturas, pagar Hacienda, pagar mis impuestos y tener libertad para hacer todo lo demás que yo pueda hacer, ¿ok? Así que en las redes sociales me vais a encontrar. Tengo un email que es susan@lafundacionzen.org, lo podemos poner a pie. Sí. O tengo otro que cae en el mismo sitio, que es subaby22@gmail.com. Pero a día de hoy tengo como 13.000 emails. Si podéis hacer los cursos Zen, está todo anunciado en el blog. Que voy a estar en México, voy a estar en Guadalajara para un curso a partir del 5 de octubre. Lo anunciaré también en redes. Te puedes suscribir a mi página para que te llegue la notificación cuando llegue. A lo mejor necesitaremos un espacio para 10.000 y no 1.000 para aquel entonces. También voy a estar en un curso que estamos planificando en León, Guanajuato,
que es una gran noticia para abril-mayo. No está la inscripción abierta, estamos cerrando ahí el tema, así que tenemos esas 2 citas en México, pero en el blog estoy anunciando también los otros cursos a nivel mundial y los que pueden salir a través de esto. ¿Cómo se puede conseguir hacer un curso en tu país? Puedes escribirnos a info@lafundacionzen.org, ORG, de organización. info@lafundacionzen.org y pasaremos el protocolo para organización de cursos en distintos países, ¿ok? Hasta ahí. ¿Sabes la idea que he tenido en mente? Que quizás después de las conferencias podemos hacer un toque zen colectivo, un reset colectivo, saldremos todos fuera y formamos un gran círculo, es como lo hago en grupo. Pues, perfecto. ¿Te parece? Ok, fantástico. Súper. Pues muchas gracias, la verdad te agradezco enormemente esta charla que nos has permitido. Te lo agradezco infinitamente y desde el corazón. Muchas gracias por darme la oportunidad para decir lo que se tenía que decir y que llegue lejos, sí. Bueno, aquí subimos con Susan, yo soy José Luis Rueda y nos vemos hasta la próxima. Ok.